Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yamit Moreno Ruiz, estudiante del programa Modelos de Intervención de Psicología en la UNAD. En este momento nos encontramos con la doctora Jutta Battenberg, creo que se pronuncia así, perdón si no. Ella es psicoterapeuta clínica con maestría en educación y enfoque gestal. Entonces, por eso la he elegido a ella, le pido el favor de que esté aquí con nosotros para que nos hable un poquito acerca del rol del psicólogo en el contexto educativo. Por motivos de ubicación, la doctora está en México, entonces para hacer un poquito más fácil lo del consentimiento informado, pues yo se lo he enviado a ella, ya lo ha estudiado, lo ha leído y me ha dado su aprobación para realizar esta entrevista y la grabación. Entonces, bueno, la doctora Jutta nos va a introducir un poquito en lo que es el rol del psicólogo. Entonces, bienvenida, Jutta, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y desde tu experiencia quisiera que nos contaras cuál es el rol y la función que cumple el psicólogo en el contexto educativo. Al contrario, Yami, muchísimas gracias por haberme invitado y por este tema que además es tan necesario siempre, pero especialmente en estos momentos. Tenemos que asumir que la mente, que es lo que estudia la psicología, se encarga de todos los procesos afectivos y cognitivos. Y los que son expertos en la mente son los psicólogos, propiamente dicho. Entonces, una cosa es ser maestro y algo muy distinto es conocer la materia, ser maestro y saber cómo enseñarla. Son tres momentos distintos de algo mismo y que nos está dando las herramientas para saber cómo transmitir el conocimiento de tal manera que las otras personas lo puedan asimilar. Tiene que ver con la psicología educativa, desde luego. Es tanto psicología educativa como la pedagogía. Son estas dos especialidades académicas que han profundizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que han ido cambiando de modelos de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el ser humano. Ciertamente, el aprendizaje es una habilidad natural y propia, con la cual nacemos y que no va a desaparecer hasta el día de nuestra muerte. Pero eso cae en el ámbito del aprendizaje informal. Todo el tiempo estamos aprendiendo de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de los comerciales, de la moda, etc. Pero tenemos otro tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el formal, que es el que está cumpliendo con una currícula determinada, que tiene un objetivo, un tiempo específico en el cual se cumple ese objetivo, y que en la medida en que se ha ido complejizando la humanidad, estos procesos se enredan y se complejizan muchísimo más. La psicología educativa como la pedagogía son las dos fuentes del conocimiento que se dedican a profundizar de cómo hacerlo. Sobre todo, esto es muy significativo en nuestro tiempo, porque hasta principios de año estábamos acostumbrados a que normalmente el aprendizaje era presencial. Ya había algunos modelos y algunos profesores que dábamos clase en línea, pero normalmente esto se manejaba de manera muy distinta. Al desatarse la epidemia que estamos, todos los profesores nos vimos forzados a enseñar a través de las redes. Esto, que es algo medianamente normal para hacer en profesores universitarios, no era así en profesores de jardín de niños o de primaria, donde están enfrentando todo un reto de cómo transmitir este conocimiento formal a chicos que no tengo enfrente, sino que los tengo a la distancia, ¿no? Entonces, ¿quién me está dando las herramientas? Pues es la psicología, y ahora más que nunca necesitamos de ustedes. De manera muy específica, y esto sí es un reconocimiento a la universidad en la cual doy clases, desde que se nos veía venir esta situación, hemos estado acompañados por expertos en estas áreas del conocimiento, tanto para cambiar la currícula, que era algo que veníamos haciendo y que en la universidad se hace cada 10 años, pero
entró la pandemia y bueno, y ahora estamos muy reforzados por este departamento de psicología para darnos herramientas, para contenernos emocionalmente, porque además estamos enfrentados, también las cuestiones emocionales afectan el aprendizaje, no solo para cubrir al cuerpo estudiantil, sino también para apoyar a los académicos en este sentido. O sea que su importancia es fundamental para poder transmitir el conocimiento. Y saberlo transmitir, ¿no? Que es como lo más, ¿Perdón? y saberlo transmitir, ¿no? Que es como lo que Así el es. psicólogo hace de una forma más adecuada que el profesor normal, ¿no? Sí, o sea, la época en la que la letra solo a sangre entra ya pasó. Ahora tenemos modelos más amables, más lúdicos, más fáciles, tanto para estudiantes como alumnos, para que entremos en un proceso de corresponsabilidad y donde además esto sea menos, sea divertido, no sea tortuoso. Bueno, Yuta, ¿cuáles serían esos aspectos éticos y disciplinarios que debe conocer y saber aplicar un psicólogo en este contexto? Gracias. A ver, en cuanto a los éticos, y empiezo por los éticos porque además también soy profesora de moral, tiene que ver, por supuesto, y en primerísimo lugar, un absoluto respeto por la dignidad humana. De acuerdo. Es decir, el otro es valioso de suyo y no todas las realidades son iguales. Y esto es algo que tenemos que aprender a comprender todos. Las necesidades son diferentes, las situaciones son diferentes y no puedo meter a todas las personas en el mismo cajón. Entonces es el respeto por la dignidad humana, el respeto por la persona, la comprensión por las situaciones específicas que cada ser humano está pasando, que por supuesto afectan el proceso de aprendizaje. O sea, bien sabemos desde la psicología que alguien que está pasando por una situación emotiva difícil, se vuelve teflón, su cabeza se vuelve teflón, no es capaz de asimilar nada, ¿no? Y Dicen entonces no ustedes, puedo tratarlo igual. ¿Perdón? como dicen ustedes, se hace bolas. Sí, 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 como decimos en México, se hace bolas, no puede entender. Y no es que sea alguien que sea desobligado ni que esté flojo y que en este momento específico, además, la situación está retándonos porque para los estudiantes mismos está siendo muy difícil. O sea, poner en confinamiento a niños y adolescentes cuando su vida es afuera está siendo muy difíciles para ellos y la gran mayoría no tienen un espacio de vivir lo suficientemente amplio como para que sientan que su personalidad se está ampliando. Entonces, elementos éticos básicamente es que tenemos que entender que son seres humanos y que tenemos que respetarlos y comprenderlos desde lo que son, ¿no? Incluso situaciones tan sencillas que entran en dilema, como que a veces uno se avergüenza del espacio donde vivo y no quiero que la cámara esté abierta. Y sin embargo, como profesor, también, si mis alumnos me apagan la cámara, no sé si me están atendiendo o están haciendo otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, es cómo resolvemos estos retos que nos está planteando. La otra me parece que dijiste las herramientas Disciplinares. disciplinares. Esto es un poco como complicado porque la disciplina, yo doy clases a nivel universitario y aquí la disciplina se maneja muy distinto a si estuviera con niños pequeños o más grandes. En el caso universitario, yo propongo cuál es la disciplina y cuáles son las reglas a seguir, que en este caso para mí mis alumnos no tienen permitido apagarme la cámara. Y cuando ellos me protestaron, ¿por qué les dije? Porque se distraen. Porque si yo estoy en algún sitio y apago la cámara, inmediatamente me pongo a hacer algo. O sea, yo me distraigo. Entonces, si yo me distraigo, ellos también. Y por otro lado, si no los veo, tampoco sé si están entendiendo, se confunden o algo que dije los molestó o los agredió. Y el poder ver a las personas permite percibir qué está pasando con ellas. Entonces, la primera medida disciplinaria es
el que me tengan la cámara prendida y si tenemos pena por el espacio, pues a ver cómo nos las arreglamos mutuamente. En segundo lugar, yo trabajo exclusivamente por seminario, yo no doy cátedra, porque estoy convencida que a través de seminario los alumnos aprenden más. Entonces, la segunda tarea, la segunda disciplina es que yo les reparto las tareas, hay lecturas que son comunes y hay trabajos individuales. Los alumnos pueden no llegar a clase, pero su trabajo no puede no llegar. Eso sí es inaceptable. La única manera que lo acepto es con el acta de defunción. Un poco jugándolos a broma para que se rían, pero es para que entiendan que yo no negocio en ese sentido, porque si no, yo no tengo manera de saber si leyeron o no leyeron, y también el que está haciendo un resumen para todos sus compañeros, si no presenta el resumen, sobre texto, ahí es que me enfermé, esto no legitima, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tienen una responsabilidad, la tienen que cumplir y no hay excusa para no cumplirla. La tercera es que, como es por seminario, hay una lectura común donde todos tienen que participar. Y entonces todos tienen que hacer algún comentario de la lectura. Es frecuente cuando uno tiene alumnos que son inteligentes y flojos, que no leen. Y entonces esperan que hablen los demás y luego parafrasean lo que dijeron los demás. Eso es muy común, ¿no? Pero también como profesor uno detecta ese tipo de trampas. Y entonces lo dejo pasar y a la siguiente sesión empiezo directo y le pregunto, fulanito de tal, cuéntame. ¿No? Y entonces con esto también. Ahora, como son muy inteligentes, juegan al cuento del elefante, que es un chiste que te lo voy a tener que contar rápidamente. Es el niño de los chistes en México, es Pepito, y Pepito tenía que estudiar de animales y no le gustan porque a él solo le interesan los elefantes. Y entonces la maestra pregunta por los aves y Pepito está como distraído, volteando, buscando algo para que la maestra no lo señale. Y luego pregunta por otro animal y entonces está buscando en la mochila como para que no. Y entonces la maestra se da cuenta que Pepito se está haciendo tonto y entonces quiere saber de los gusanos y le dice específicamente, Pepito, dime del gusano. Y el Pepito pone cara de susto y maestro, ¿usted quiere que yo le hable del gusano? Sí, Pepito, tú dime del gusano. Y entonces Pepito dice, a ver, gusano es un animal que está en la tierra porque no vuela. Sí, maestra, el gusano es un animal cilíndrico como la trompa del elefante, que es un animal muy grande, gris, que vive en la tierra de África y se sale hablando con el elefante, ¿no? Entonces eso también implica un reto para mí, para darme cuenta en qué momento me están saliendo con el cuento del elefante y decírselos. Que luego se enojan, ¿no? Pero la regla es que tienen que aprender. La cuarta norma es que tiene, especialmente en la materia que yo doy, que es teología, esto es un poco complicado porque cada quien tiene su propia creencia de Dios y esa es legítima. Y entonces tienen derecho a pensar lo que quieran. Pero ellos tienen que poderme decir el autor del cual yo dejamos para trabajar, qué es lo que dice el autor. Y después me van a decir, pero yo no estoy de acuerdo porque yo pienso esto y se los valgo. Pero no se vale que ellos digan lo que ellos dicen que dice el autor. No. Entonces, aquí tienen que aprender a separarse y aprender a leer a un autor y ver qué es lo que dice el autor, y eso no implica estar de acuerdo con él. Y por último, es que desde el principio se establecen cuáles son los criterios de evaluación. Y esos se van a cumplir. Desde luego, el respeto hacia los compañeros, eso queda sentado previamente, ¿no? Cualquier otro asunto que se presente, lo platicamos, básicamente. Okay. Me identifico mucho con algunas cositas por ahí porque pues nuestra educación es virtual, entonces es de los perezosos, de quienes esperan que todos participen, todo eso Les suena conocido, ¿verdad? Suena conocido, sí. Bueno, Sí. tu enfoque es el gestal. Desde tu Así. enfoque gestal, ¿cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo se maneja en el contexto educativo? Sí, mira, desde que yo estudié y que vimos los distintos modelos educativos y que sí estaba centrado
en el conocimiento o en el alumno o en el profesor o en el aula, desde la Gestalt es desde lo que está sucediendo. Es decir, estrictamente yo tendría que poder llegar al salón de clases sin temario. Lo que pasa es que mi universidad me obliga a llevar un temario, pero si no sería llegar sin temario, tener el puro título de la materia y preguntarles a los alumnos de esa materia qué esperan, qué quieren saber. Y desde lo que ellos quieren saber, poder organizar la estructura del temario. La universidad no me lo permite, yo tengo que tenerlo no solo el temario listo, sino además, dada la virtualidad, tiene que estar absolutamente especificado, de tal manera que si yo cayera enferma y no pudiera seguir dar clases, cualquier profesor tomara mi material y sin haber estudiado previamente nada pudiera dar la materia y pudiera guiar la materia, ¿no? Esta fue una exigencia extra, pero que ha resultado muy beneficioso tanto para los alumnos como para los profesores. Entonces, en ese sentido, sí presento el material, pero les pregunto a ellos cómo lo ven, qué sienten, qué les gusta, qué no les gusta, si hay algo más que quisieran saber para poderlo manejar. Y sobre todo, lo importante es lo que está sucediendo. No es... lo más importante es qué está sucediendo entre las personas que tengo del otro lado de la pantalla y qué está pasando conmigo. Y la virtualidad lo que nos está reflejando es que están agotados, o sea, están verdaderamente molestos, están inquietos, y entonces hay que darles espacio o terminar a veces la clase un poco antes para que se vayan a descansar o jugar con la materia de tal manera que no se aburran, que no sea un tormento la clase para ellos, sino que puedan descubrir que es algo que les divierte, que les gusta, y entonces es estar atentos a lo que pasa en el momento, no a lo que yo creo que tiene que salir, sino ver de acuerdo a cómo está pasando, hacer. Un poco, perdón por la referencia, pero es como estar jugando póker, este póker que es abierto, ¿no? Como veo, estoy soltando las cartas, ¿no? Como veo, doy. Es ver en el momento qué sucede para poder responder a las necesidades, sobre todo de un ser humano que está ahí, de un ser humano que quiere aprender algo, porque por eso se inscribe en esta asignatura, pero no solo es un objeto que está aprendiendo, sino es alguien que siente, que piensa, que está angustiado, que está preocupado o que está muy contento. Y todo eso hay que sacarlo y hay que darle cauce dentro de cómo va corriendo la clase y la materia. Okay. Interesante, muy chévere. Bueno, Yuta, finalmente, ¿cuáles son aquellas problemáticas, podríamos decirlo así, con el que un psicólogo se encuentra frecuentemente en este contexto? Un psicólogo educativo que que encuentra dando clases o como apoyando a los profesores que dan clases. Bueno, desde ahí partamos. Es que en Colombia el rol del psicólogo como tal es más como un acompañamiento dentro de las aulas para identificar niño problema, para identificar coeficiente o para diagnosticar algún tipo de trastorno del aprendizaje. Esa es como la función del psicólogo en el contexto colombiano. Entonces, Okay. ese acompañamiento, no sé desde tu experiencia cómo se maneja, porque veo que es diferente. Sí, y en mi caso es diferente porque soy profesora universitaria que tengo las dos habilidades, entonces las mezclo. Normalmente a nivel universitario no es que tengamos un profesor en el aula, un psicólogo en el aula que esté apoyando, y tampoco necesariamente los profesores que están dando clases pueden identificar lo que tenemos dentro de la universidad, desde el área de psicología, que está constantemente mandándoles cursos y talleres a los alumnos para acompañarlos y para abrirles las puertas a que ellos se acerquen. Yo creo que la función, como esa doble función que cumplo, es
es poder ver al ser humano que está ahí, qué le está pasando. Sobre todo si tengo alumnos que tienen problemas de aprendizaje, ya me tocaron creciditos, ¿no? Y entonces es no permitir que el problema de aprendizaje que tengan, sea cual sea, se convierta en un impedimento para que avancen, sino que reconozcan que esa situación está y entonces que darles opciones y conocimiento de que todo eso se arregla. O sea, uno no se queda así, sino que hay una serie de herramientas que ayudan, ¿no? Sobre todo en esto que son los tradicionales problemas de aprendizaje conocidos, eh, son problemas que no aparecen en personas con inteligencias normales. Siempre son inteligencias brillantes para arriba, que los mal diagnosticamos y los interpretamos mal porque no sabemos que con lo que estamos enfrente es con alguien que su cabeza está pensando mucho más rápido que todos los demás y que suele afectar a los compañeros y al profesor. Cuando yo hacía el doctorado, que lo hice en Colombia y no tenía un psicólogo al lado, yo tuve un compañero que era sumamente brillante. O sea, de las personas más inteligentes con las cuales a mí me ha tocado convivir en clase, ¿no? Pero claro, tanta inteligencia era agresiva para profesores y compañeros. Y él no se enteraba de cuál era el problema, ¿no? Y entonces era verlo después de clase para traducirle, a ver, lo que pasó es que nosotros estamos con sumas y restas y tú saliste con integrales. No inventes, o sea, no hay manera, o sea, tu cabeza está girando muy rápido, pero los demás somos simples mortales. Compadécete de nosotros, ¿no? Entonces, una parte de la función del psicólogo creo que tiene también en traducir a ambas partes para tratarlos de acercar y que se puedan ver como una realidad común con objetivos comunes, ¿no? Un poco más en la línea de Gardner en cuanto a este aspecto de que tenemos inteligencias múltiples y que algunos aspectos de la inteligencia están más desarrollados y otros están inhibidos y que todos se pueden desarrollar si la persona quiere y que para eso necesita de instancias particulares para poderlo desarrollar. Pero que en ningún caso, ninguna inteligencia superior ni inferior es mayor ni menor que nadie. Ay, sí, qué bueno. Sí, Yuta, muchísimas gracias. Muy amable. No, Ha sido muy al contrario. enriquecedor para nosotros como estudiantes este aporte que nos has hecho. Ella Ah, tiene un gran currículo, se me escapó decir por ahí que la Yuta es docente en la Universidad Iberoamericana y pues ya con bastantes años de experiencia, alumna, mucho honor y muchísimas gracias. con muchísimo cariño, muchísimas gracias y es un placer. Gracias, Tita.